Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. ¿Quién eres tú? San Juan continúa poniendo en guardia a los discípulos frente a los anticristos, es decir, frente a quienes niegan a Cristo y se oponen a su admirable plan de salvación. Al rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, ellos rechazan también al Padre. A esta intimidad, verdadera comunión de la vida con Dios, están llamados todos los creyentes, con tal de que se abran a esta gozosa esperanza. Tal misteriosa pero vital unión con Dios es ya el inicio de la relación de la vida eterna, tantas veces ofrecida por Cristo a los suyos, al dar testimonio de Cristo ante los emisarios venidos de Jerusalén. Juan el Bautista muestra toda su grandeza al declarar con toda humildad ser solo una voz. La gloria de este valiente precursor fue anunciar al pueblo de Israel a aquel que existía antes que él y que le era muy superior. Cristo, el ungido, está ya presente, pero no es reconocido. Dar un testimonio alegre y coherente de él, el desconocido, ante nuestro mundo, ha de ser la gloria de quienes decimos ser sus discípulos. Y por cierto, esto tendrá que ser continuamente y en todos los ambientes en donde nos desenvolvemos. Por ello la invitación es: permanezcan en él. Las lecturas de este día, en pleno tiempo de Navidad, nos invitan a seguir contemplando el misterio de la encarnación, contemplar en el Hijo de María, Jesús, al Salvador, a Cristo. No fue fácil para la comunidad joánica, como no lo es para nosotros, reconocer en la humanidad de Jesús al Hijo de Dios. Por eso, en esta primera lectura del apóstol San Juan, se insiste en que no exista otro camino de acceso a Dios sino es a través de la aceptación de la divinidad de la persona de Jesús. Y frente a otras corrientes que pudieran llevar a engaño, se invita a la comunidad a permanecer en aquello que constituye el mensaje recibido en los inicios de la predicación del Evangelio. No hay otro camino que nos conduce al Padre, y esto es importante. Y es importante también reconocer la necesidad urgente en nuestra iglesia de ser constantes, de ser perseverantes en el servicio de Cristo. Hasta 6 veces se invita a este permanecer que nos habla de constancia, fidelidad, resistencia, firmeza, y que en definitiva significa cultivar la relación de comunión con Cristo y con el Padre a través de la apertura a la acción del Espíritu Santo que hemos recibido y que obra en nuestro interior. En medio de ustedes hay uno que no conocen,
el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. En el Evangelio de este día, que corresponde a la segunda parte del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, justo después del prólogo, encontramos a Juan el Bautista siendo interrogado por un grupo de sacerdotes y levitas que han sido enviados desde Jerusalén por los judíos. Varias cuestiones le son planteadas, todas ellas relacionadas con su identidad. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? La pregunta sobre la identidad personal es clave en la vida de la persona porque tiene que ver con aquello que define el sentido que damos a esa vida, con nuestra vocación, nuestra misión, la verdad más profunda de nuestro ser. Juan Bautista responde, pero lo hace para invitarnos a volver la mirada hacia otro, hacia Jesús, hacia el Señor, de quien Juan es la voz. La respuesta a la pregunta sobre su propia identidad se convierte en testimonio sobre Jesús, tal como se nos dice al inicio del Evangelio de este día. Este testimonio es como el pórtico que nos introduce hacia el motivo fundamental del evangelista Juan a lo largo de su Evangelio, introducirnos en el conocimiento del misterio de Cristo, palabra encarnada, tal como nos ha sido presentado en el prólogo, porque la piedra angular de la fe para Juan es conocer y entrar en comunión con Cristo, ser uno con Él. La figura del Bautista, central en este pasaje, aparece por tanto en relación a Jesús. El Bautista es quien grita en el desierto y allana el camino del Señor, es quien anuncia la presencia en medio de nosotros de aquel que viene después de Él y de quien no es digno de desatar la correa de la sandalia. También nosotros somos en relación a Cristo, nuestra identidad está iluminada, clarificada por la suya, y como dice San Pablo, nuestra identidad está oculta en Cristo. En Él descubrimos nuestra vocación a ser también testigos de su palabra, a ser su voz, a ser sus manos, a ser sus ojos en un mundo inhóspito que ha abandonado la luz de Cristo y que en muchos ambientes se vive en oscuridad porque no se hablan ni se viven los valores del reino de Dios. A intentar que nuestros gestos y palabras puedan hablar de Él y de su presencia viva en medio de nuestro mundo, y a hacerlo en medio del desierto, de los espacios áridos que nos presenta la vida y en los cuales a veces sentimos que no hay nada que hacer, que se nos resisten, que no hay permeabilidad a acoger el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Allí nos invita el Señor a permanecer, a ser constantes, a perseverar, a no desanimarnos, a no acobardarnos ante las dificultades y los riesgos que implica el anuncio del Evangelio, a ser voz de una palabra que nos despierta a una visión de la vida muy diferente a la que con frecuencia se vende en nuestros mercados del bienestar, del culto al yo, el yoísmo, el egoísmo, del consumo loco, irracional, que con frecuencia es caldo de cultivo de una cultura de la indiferencia hacia otras vidas humanas, especialmente si se encuentran del lado de la pobreza. Pero para ello, antes somos invitados a convertirnos en rastreadores de esa presencia actual de Dios en medio de la humanidad, que es lo que en definitiva celebramos cada Navidad, Dios con nosotros. Todavía en este periodo de Navidad, la liturgia nos invita a seguir meditando en la encarnación del Hijo de Dios. En el pasaje de hoy nos lanza una pregunta: ¿quién eres tú? Esta es también la pregunta sobre la que te propongo centrar este rato de encuentro contigo, Jesús. Señor, hoy de nuevo te preguntamos: ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién es ese niño que contemplamos pobre, temblando de frío,
con las manitas juntas, durmiendo, acostado en un pesebre? ¿Quién es ese hombre sangrado, malherido, agonizante que miramos a diario colgado de una cruz que pende en nuestras habitaciones, en nuestras salas, al interior de nuestras casas y de nuestros templos? ¿Quién es esa persona oculta pero real que nos acompaña hasta el fin del mundo en la Eucaristía? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres que obras de esta manera? Porque descubriendo tu actuar, puedo descubrir quién eres. Pero podemos hacerte más directa la pregunta: ¿quién eres tú para nosotros, Señor? Puede ser que sea solo una idea bonita, una teoría, un simple conocimiento de una doctrina, un personaje histórico como otro. Necesitamos saber quién eres tú en nuestra vida, qué lugar ocupas, y preguntarnos cada uno de nosotros que me están escuchando, qué lugar ocupa Jesús en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tus palabras. Hoy te podemos contemplar como una persona. Tú, Jesús, eres una persona viva y real, una persona presente en nuestra vida que conoce nuestra realidad, nuestra situación, nuestros desánimos, nuestras caídas, nuestras fragilidades, nuestros errores, nuestros pecados, que nos acompaña y sobre todo nos ama. Te descubro personalmente en Belén, en el Calvario y en la Eucaristía. Dame la gracia, Señor, de ser como Juan el Bautista, un portador de la buena nueva al mundo, un testigo veraz de tu existencia y tu poder. Un apóstol que sea capaz de dar la vida, no por la idea o por una idea, un pensamiento, un mito, un sentimiento de momento, una emoción, un personaje histórico del pasado, sino por una persona que nos ama sin medida y a la que queremos corresponder. Si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con personas que estarían disponibles para iniciar o reiniciar un camino de fe. Si se encontrasen con cristianos enamorados de Jesús, con cristianos que den testimonio de lo que dicen creer, ¿no deberíamos y no podríamos ser nosotros esos cristianos? Les dejo esta pregunta: ¿de verdad estoy enamorado de Jesús? ¿Estamos convencidos de que Jesús nos ofrece y nos da la salvación? Y si estamos enamorados, debemos darlo a conocer. Pero tenemos que ser valientes, bajar las montañas del orgullo, la soberbia y la rivalidad, llenar barrancos excavados por la indiferencia y la apatía, enderezar los caminos de nuestras perezas y nuestros compromisos. Que en este tiempo podamos contemplar la realidad a la luz del misterio de la encarnación, con alegría y esperanza de que el Señor está en ella acompañando y sosteniendo el caminar de la humanidad y de toda la creación. Finalmente, hoy celebramos a dos santos de la Iglesia, Basilio y Gregorio. Basilio, que vivió del año 330 al año 379, llevó inicialmente una vida monástica y redactó las reglas que todavía en la actualidad observan los monjes del Oriente, y luego en el año 370 fue obispo de Cesarea, su ciudad natal. Por su parte y por su actividad y sus escritos ocupan un lugar de honor en la Iglesia como defensor de los pobres, de la libertad de la Iglesia y de la integridad de la fe. Gregorio, el teólogo, amigo de Basilio, compartió con él la vida de estudiante monje. Durante 1 año y medio, allá por 381, fue obispo de Constantinopla. Como su carácter no lo disponía a la actividad, se retiró a su ciudad natal, Nacianzo. Allí vivió entregado a la contemplación de Dios y a la composición de profundas obras teológicas. Que el ejemplo de estos dos santos nos ayude a acrecentar nuestra fe
en el conocimiento, el seguimiento y el amor a Cristo, encarnado en la iglesia, en la historia humana, y que nos invita a seguirlo y a dar testimonio de Él, de esta fe, de esta esperanza y de esta caridad en medio de un mundo inhóspito que vive en muchos lugares en la oscuridad, porque no vive la verdad ni la esperanza cristiana. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notizia veritatis proficere, pax et bonum.